en Bebé a Bordo hablamos de diabetes infantil con la doctora Mónica Valdés, endocrinóloga pediatra, duelo de mascotas en niños con la licenciada Alejandra Bilbao. Te presentamos la campaña Pirotecnia Cero de TEA Paraguay, nuestro segmento Emprende a Bordo con Jay y los mejores bebé tips. Bienvenidos. Aquí comienza Bebé a Bordo TV, octava temporada. Nos encontramos en compañía de la doctora Mónica Valdés, endocrinóloga pediatra. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Bebé a Bordo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y vos? Súper bien. Bueno, hace poquito fue el día Mundial de la Diabetes. Así mismo. Justamente la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, cuando empezaban los años 90, declararon el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes por la creciente amenaza que supone esta enfermedad para la salud, sobre todo de adultos, pero bien de niños también hoy en día. Mencionaste eso, sobre todo de adultos, pero también de niños. No se habla frecuentemente del caso de los niños, pero cada vez tenemos más niños con diabetes. Exactamente. Antes realmente había como una diabetes juvenil mal llamada, porque era la diabetes tipo 1, que generalmente se manifestaba en la época de la niñez o adolescencia. Pero hoy en día estamos viendo cada vez más obesidad infantil, entonces ya vemos distintos tipos de diabetes en la edad temprana, y también los chicos tienen consultas más periódicas con el pediatra. Con los controles periódicos también se detectan ciertas anomalías de la glicemia, por ejemplo, del azúcar en la sangre. Entonces son derivados antes de tiempo al endocrinólogo pediatra. Muchos factores actualmente, me imagino, influyen entonces en que tengamos mayor cantidad de chicos con diabetes hoy por hoy. Sí, exactamente. Para empezar, la genética, la genética es muy importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, pero también en la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, ya sea por producción de anticuerpos. Entonces, la misma genética del niño juega un papel fundamental, y los hábitos de vida desde la edad muy temprana, ¿verdad? Incluso desde la lactancia hasta que van en las distintas edades, en las distintas etapas de la vida, juegan un papel bastante importante para todos los tipos de diabetes, ya sea la diabetes tipo 2, que generalmente está relacionada a la obesidad infantil, pero también a la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, pero esa enfermedad se puede manifestar también por malos hábitos, ya sea alimentarios o sedentarismo. Hoy en día tenemos muchísimas exposición a pantallas, muchísimas actividades que no requieren el juego, entonces eso realmente predispone a que los chicos empiecen a desarrollar la diabetes a una edad temprana. La obesidad infantil es una de las grandes problemáticas por la que atraviesan hoy por hoy los niños y adolescentes, y cada vez a más temprana edad, ¿no? Sí, realmente es una epidemia mundial, de hecho, en países de primer mundo, y también nosotros, los latinoamericanos. Paraguay es uno de los países con mayor obesidad infantil dentro de Latinoamérica. Y generalmente eso es peor cuando a menos edad se empieza a manifestar, justamente después de la lactancia. O sea, los chicos empiezan con lactancia materna, algunos por algo de motivo suspenden o empiezan con fórmulas y suplementos, y ya desde la alimentación complementaria es muy importante el buen seguimiento y la alimentación con el pediatra, a veces con el nutricionista incluso, porque a medida que van incorporando alimentos procesados o azúcares a menos edad, eso a la larga trae muchas consecuencias metabólicas, y una es la diabetes. Y por eso también, justamente, cuando a menos edad nosotros introducimos esos alimentos, también vemos mayor obesidad infantil. ¿Y cómo se puede detectar? O sea, obviamente uno a grandes rasgos conoce en adultos cómo se detecta la diabetes
Pero en los niños tiene alguna variante, porque se dice también que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Exactamente, eso es lo malo de la diabetes. ¿Por qué? Porque tener el azúcar alta no duele, nosotros no sentimos, generalmente no da síntomas. La diabetes da síntomas ya cuando estamos totalmente descompensados, cuando el páncreas ya dejó de funcionar básicamente. Entonces realmente es difícil detectar en etapas tempranas, esa es una de las desventajas realmente. Pero en los niños, aparte de los síntomas como ya conocemos en adultos, pérdida inexplicada de peso, mucha sed, mucha hambre y que vamos mucho más frecuente al baño, hacemos más pipí que antes. En los niños tenemos también irritabilidad, o sea, como que están muy inquietos, lloran mucho, o su contraparte que no juegan, ¿sí? No quieren jugar, están todo el día como con astenia, fatiga, están cansados, muy pálidos. O sea, la mamá generalmente se da cuenta que al niño le pasa algo. Y esos síntomas tan inespecíficos también son parte del cuadro de la diabetes. Pero generalmente esos síntomas ya vemos cuando la diabetes está totalmente instaurada. No se ve, así como en los adultos, no se ve cuando la diabetes empieza. Generalmente nosotros nos damos cuenta que la diabetes está empezando por un control rutinario que el pediatra le pide. El niño se va a operar, entonces necesita un prequirúrgico completo o simplemente análisis de rutina y ahí vemos la glucosa alterada ya, entonces ahí nos derivan. Pero generalmente ya cuando se detecta son etapas un poco más avanzadas. ¿Cuáles son los estudios que se hacen de rutina para conocer si hay o no una glucosa alterada? Realmente lo que suelen pedir mucho para cualquier, ya sea para un prequirúrgico o para incluso una evaluación para deportes o una evaluación anual, los pediatras, es una glicemia en ayunas, ¿sí? La glicemia en ayunas más o menos nos da una pauta de si estamos manteniendo bien en rangos, ¿sí? Y a veces se adelantan y ya piden una hemoglobina glicada que también nos da un parámetro de cómo se mantiene la glicemia. Luego sí ya hay estudios un poco más especializados que nos toca pedir a nosotros cuando vienen al consultorio, pero con una glicemia en ayunas ya nos podemos dar una idea de cómo vamos. Si mamá o papá o ambos son diabéticos, ¿el niño es más propenso a ser diabético? Muchísimo más propenso, ¿sí? Sobre todo si tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que es altamente hereditaria, o sea, realmente es muy probable que si mi abuelo tiene diabetes, después mi papá tiene diabetes, que yo alguna vez vaya a tener diabetes, eso sí, ¿sí? Entonces, generalmente acá, sobre todo y en el consultorio, yo escucho mucho cuando pregunto antecedentes familiares de diabetes en niños que me vienen ya con obesidad o datos de resistencia a la insulina o incluso alguna glicemia alterada. Les pregunto por los papás o por los abuelos y siempre dicen sí, pero él de grande, ¿sí? Sí, pero él de grande ya tuvo diabetes. Y lastimosamente hoy en día ya no es ese de grande. Hoy en día lo que antes se veía de grande estamos viendo en la etapa, o sea, en la etapa de la infancia o adolescencia. ¿Por qué? Porque antes no había tanta obesidad infantil, no había tantos malos hábitos como hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, esta diabetes que antes tenían solo de adultos, ya estamos viendo en niños. Claro que juega un papel fundamental la genética, pero nosotros nacemos con los genes y depende de factores ambientales que se expresen o no. Y esos factores ambientales son nuestro día a día, la alimentación, el ejercicio y el sueño.